Estas semanas estamos hablando sobre los atributos de Dios, ¿verdad? A ver, ¿quién me menciona 6 atributos de Dios? Hemos visto más de 6, ¿eh? A ver, ¿cómo? La ira. Claro, la semana pasada hablamos de la ira de Dios, ¿no? A ver, ¿puedes explicarnos qué significa la ira de Dios? Claro. Entonces sí, todo el video, así que el audio. Déjame explicarlo. Bueno, eso se trata cuando Dios nos muestra también la ira cuando nosotros nos portamos mal. Entonces no solamente es bueno, como habías dicho, saber que todas las solamente solo lo bueno de Dios. Y no es que eso sea lo malo de Dios, Claro. sino que eso es lo justo de Dios, ¿no? Vamos por la justicia. Ajá. Toda la vida Rebeca haciendo desorden. Ajá. Entonces, la ira de Dios habla de que Dios está airado con el pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es una rebeldía a su poder, ¿no? O sea, Dios no es simplemente un caprichoso de que no quiero que hagas esto porque me da la gana, sino Dios tiene un porqué. Y no sé si nos hemos preguntado muchas veces por qué el pecado es pecado. Yo creo que básicamente el pecado es pecado por dos cosas, ¿no? Primero, porque el pecado es la forma de Dios para cuidarnos. O sea, el pecado es esos límites que Dios pone para que Dios sabe que si los cruzamos nos vamos a hacer daño. Pero al mismo tiempo el pecado son esas normas que Dios pone y que nosotros no debemos pasarlas, porque pasarlas serían rebeldía a su autoridad, ¿no? Entonces, Dios está airado con el pecador, ¿no? Dios, al final va a haber un juicio y Dios va a mandar y va a castigar a las personas que se rebelaron contra su autoridad, ¿no? Otro atributo, ¿qué otro atributo vimos la semana pasada? La paciencia de Dios, ¿no? Ahí van dos. De por qué Dios permite tanta maldad, porque Dios está ejerciendo su paciencia, ¿no? Porque Dios tranquilamente podría destruir el mal en un momento, pero no es posible un Dios amoroso que no sea paciente, porque si no fuera paciente no sería amoroso, ¿no? Y qué bueno que Dios sea paciente, ¿no? Porque eso nos dio oportunidad a nosotros, y a través de eso Jesús murió por nosotros, nos perdonó y nosotros no vamos a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Otro atributo: omnipresencia. ¿Qué significa que la omnipresencia de Dios, Naidu? Él está en todos lados. Que está en todos lados. No puede ser. Huir de eso, ¿no? Ajá. Y eso es bacán, porque, como yo les decía cuando hablábamos de eso, a veces nosotros decimos, pucha, que me siento como que intimidado del hecho de que no puedo estar solo, entre comillas, en ningún lugar, ¿no? Como que uno se siente observado o se siente todo el tiempo así como que fiscalizado, ¿no? Y eso es como que a veces lo tomamos a lo malo, pero si vemos lo que dice la Biblia es que Dios está en todo lugar. Eso debería alegrarnos, porque en esos momentos que nosotros pasamos por momentos difíciles, Dios está ahí. En los momentos donde pasamos por situaciones peligrosas, Dios está ahí, ¿no? En nuestros momentos de gran alegría, Dios está ahí. En nuestros momentos de gran tristeza, Dios está ahí, ¿no? Entonces eso trae mucho ánimo, eso trae mucho consuelo, ¿no? Y gracias a Dios que Dios está en todos lados, ¿no? La Biblia dice en Salmos, ¿se acuerdan? Que si yo ¿cómo se dice? Huiría al monte más alto, ahí está Dios. Si yo me voy al más profundo abismo, ahí está Dios, ¿no? ¿A dónde huiré de su presencia? ¿no? ¿Qué otro atributo? Hablamos de la misericordia. No hemos profundizado en la misericordia de Dios, pero Dios es misericordioso, ¿no? ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que mereces, ¿no? Nosotros merecíamos un castigo y Dios en su misericordia nos absuelve. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio por nosotros. Otro atributo: omnisciente, que todo lo sabe.
¿Y por qué lo sabe todo? Porque Él decretó todo, ¿no? Entonces ahí vemos la omnisciencia, la presciencia y el decreto de Dios, ¿no? ¿Y quién puede revelarse a Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es supremo y porque Dios es soberano, ¿no? La soberanía es el ejercicio de la supremacía de Dios. La creación se rinde ante Dios, ¿no? Vemos que Dios abrió el mar rojo, hizo que el día se detenga, hizo que un día no haya día, que sea solo noche. O sea, Dios hace lo que quiere porque es supremo y lo ejerce a través de ¿qué? De su soberanía, ¿no? Hemos hablado más de 6 atributos, ¿no? Hemos hablado del decreto, de la ira, de la paciencia, la misericordia, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. ¿Qué más hemos dicho? Ya dije misericordia. La ira ya dije. Bueno, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de algo más bonito. O sea, la semana pasada hablamos de ira y era como que bien tosco eso, ¿no? Vimos el video ese que estaba así todo súper... Ajá. Vamos a buscar Mateo 20 del 1 al 16. Y no puse la cita para que la busquemos, porque nos estamos mal acostumbrando así a... Yo tengo mi celular ahí grabando. Voy a comprar una Biblia física. ¿Sí? Sí, Mateo 20 del 1 al 16. ¿Ah? ¿Está bajando tu Biblia? Bájame la Biblia. Ya, a ver. ¿YouVersion? YouVersion es la voz, ¿ah? Ya. Ya creo que la mayoría lo tiene. El título de este pasaje es La viña y los viñadores, ¿ya? En estos capítulos que están alrededor del capítulo 20, Jesús cuenta varias parábolas para hablar sobre el reino de Dios, ¿ya? Y el reino de los cielos. Y aquí cuenta una parábola que es súper conocida y súper bonita. Dice: el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana, salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados, y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin nada que hacer? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales el jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron, y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les han pagado lo mismo que nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. A veces lo único que nos acordamos de este pasaje es: los últimos serán los primeros, ¿no? Y lo aplicamos a veces a muchos contextos de nuestras vidas, ¿no? ¿Alguien se cola en la fila? No, porque los últimos serán los primeros, ¿no?
Por eso creo que varios vienen tarde, ¿no? Porque los últimos serán los primeros y todo eso, ¿no? Entonces, en esta historia... No sé si no entendido. Entonces, en esta historia muestra varias cosas, ¿no? Dice, el reino de los cielos es semejante a una viña, ¿sí? Con un viñero, un dueño, que cultiva, que cuida la viña, el dueño de la viña. Y dice, ¿sabes qué? Anda y tráeme a alguien que esté trabajando ahí afuera, ¿no? Entonces llega y le dicen, ya, ¿quieres trabajar? Sí, ven a trabajar. Te vamos a pagar lo que es justo, lo que es un día de trabajo, ¿no? Entonces yo me imagino que habrán salido tipo a las 6 de la mañana, ¿no? Ellos pagan por hora. No pagan por hora, claro. Por día de trabajo. Entonces, por minuto. pasa el tiempo, pasan, no sé, póngale unas 3 horas, las 9 de la mañana. Oye, hay más personas en la plaza, tráelos y que trabajen, pues no, les vamos a pagar un día de trabajo. Vienen y lo llaman y trabajan. Entonces, luego salen después del almuerzo, ¿no? A las, no sé, 2 de la tarde. Depende de la hora que almuerce cada uno, ¿no? En mi caso sería las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, sale y encuentran personas ahí sentadas en la plaza, todos vagazos. Le dice, oye, vengan a trabajar a la viña, y van y trabajan. Y luego sale, no sé, a las 6 de la tarde y encuentran personas, quieren trabajar en la viña, ya vengan y trabajen. Imaginemos que allá anochece a las 7 de la noche, o sea, a las 7 de la noche termina el día laboral. Entonces, obviamente, hubieron personas que trabajaron 12 horas, hubieron personas que trabajaron 10 horas, hubieron personas que trabajaron 8 horas, hubieron personas que trabajaron 7 y hubieron personas que trabajaron 1 hora. Y no sé por qué, o sea, no encuentro a veces el motivo racional o razonable por la que esta persona, o esta persona ficticia, ¿no? Porque es un ejemplo ficticio, una parábola, dice ya, y ahora págales a todos, y comienza pagándoles a los que vinieron último. Entonces, a los que vinieron último les dan el salario de un día, ¿no? A los que vinieron después también les dan el salario de un día. A los que vinieron antes, por ejemplo. Y a los que vinieron primerito también les dan el salario de un día, ¿no? Y ellos, yo creo que justamente, o basándonos en la justicia humana, debieron de cobrar más, pues, porque trabajaron más. Pero dice algo interesante aquí, ¿no? En el versículo, a ver, Dani, aváncelo porque ahí lo puse. Que yo creo que es el versículo central de este pasaje, ¿no? El versículo 15. Y el versículo 15 dice así: ¿acaso no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿No? Y si tú te pones a pensar, sí, pues, ¿no? O sea, él tiene derecho de hacer lo que quiera con lo que es suyo, ¿no? Y aquí la segunda parte así, ¿no? Que dice, ¿o acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Y la verdad es que estas personas sí actúan con envidia, ¿no? Y ahí vemos que la aparente justicia humana no es justa, sino que la aparente justicia humana está basada en la envidia. Está basada en yo quiero lo que otros tienen. Está basada, si él trabaja menos y gana lo mismo, yo también quiero trabajar menos, porque me da envidia de que esa persona gane lo mismo que yo por menos esfuerzo, ¿no? Y el ser humano es así, ¿no? El ser humano cree que es justo. El ser humano cree que sus causas son justas, pero en realidad el corazón del hombre es muy engañoso. Y el corazón del hombre no es justo. Y Dios ahí le responde, y creo que responde a todos los seres humanos, que dice, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? Y la verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo Dios, que es supremo, que es soberano, que es el creador de todo lo que existe, la verdad Él tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con nosotros. Si a uno le da más y a otro le da menos, Dios ya nos dio lo más valioso, que es la salvación. ¿Por qué tenemos que reclamar y exigirle a Dios más
Si Dios quiere darnos más, es porque es bueno. Y alegrémonos porque es bueno, ¿no? Si no, vamos a terminar siendo como estas personas que son así súper envidiosas, ¿no? Y aquí vemos un atributo más de Dios, que es yo soy bueno, ¿no? Y avanzamos. ¿Has visto ese meme? Una muñeca, claro. Ámame o te mando al infierno. Y ahí yo también veo un intento de razonar con la fe. ¿No? Pero Dios no te dice ámame porque te mando al infierno, te dice loco, yo soy Dios, tú eres un insecto. O sea, yo merezco la adoración de todo lo que existe y de todo lo que he creado. Yo soy el ser supremo y soberano sobre todo. Yo no te estoy pidiendo el favorcito de ámame, por favor. Yo estoy diciendo que esto es un mandamiento. O sea, tú no puedes cuestionar eso, ¿no? Entonces, ese tipo de memes que a la gente le gusta aferrarse para cuestionar a Dios, son memes que rebajan a Dios a la condición humana y lo tratan de igual a igual y dicen que ama y no, el amor tiene que ser voluntario y todo eso. Y aún así, también Dios, al mismo tiempo que es soberano y ejerce su soberanía, al mismo tiempo dio voluntad humana al hombre. Y eso es uno de los misterios grandes de la Biblia, ¿no? La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ¿no? Pero lo que nosotros podemos, lo que nos demuestra es ese conflicto, es que el cerebro humano es extremadamente limitado, ¿no? Pero la verdad es que esto es una caricatura de una verdad, ¿no? O sea, la figura no es ámame, hijito, morí por ti, todo esto. La figura es, hay un mandamiento que es amar a Dios. No es una opción, es un mandamiento. No es un consejo, es un mandamiento. Y Dios tiene todo el derecho de hacerlo y nadie tiene por qué reclamarle nada. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Y la gente a veces se siente con derecho de decir, ay, Dios es injusto. Pero decir que es injusto es decir que Dios no es bueno, es decir que Dios no es la suma de las virtudes, la virtud en sí misma. Entonces, cuando yo les dije, ¿no? Yo sigo bastantes páginas ateas, como para leer y pensar un poco, ¿no? Y responder lo que ellos dicen. Como me brindan, ámame o te mando al infierno, ¿no? Y un montón de chibolos pulpinas compartiendo eso, ¿no? Ay, Dios no existe, Dios no existe. Pero en realidad es loco. Si nosotros entendemos, ni siquiera bíblicamente, sino filosóficamente, ¿qué es Dios? ¿Qué es una divinidad? El ser humano no puede más que rendirse a una divinidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la divinidad en teoría, o sea, en cuestión de, o sea, filosóficamente la divinidad es el ser supremo por excelencia, ¿no? Entonces tiene todo el poder de destruir a la humanidad y también de amar a la humanidad, ¿no? Seguimos. Entonces, la respuesta al meme anterior, yo creo que es el versículo que vimos antes, que es, ¿acaso no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con lo que es mío? Y aquí vemos otro versículo que dice, a ver, léelo, Juanca, pero con voz del pastor Bernal. Hermanos de la iglesia. Proyecto Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Te acercas y tapas el proyecto. Hay que ver cómo debe ser. Dice, alabemos al Señor porque Él es bueno, ¿no? Y su misericordia permanece para siempre. ¿Y de qué forma nosotros expresamos alabanzas a Dios? Buena pregunta. ¿Cuál es cómo alabamos algo o alguien o un ser, ¿no? O sea, nosotros a veces alabamos a personas que admiramos. Cuando nosotros declaramos las virtudes de una persona, estamos alabando un atributo de esa persona. Si yo digo, oye Rebeca, qué chévere tocas, estoy alabando eso, ¿no? Cuando yo le digo, Rebeca, a ver, toca, quiero escucharte, es una forma de resaltar una virtud.
¿verdad? Entonces nosotros alabamos a Dios con nuestras palabras, nosotros alabamos con nuestras acciones, nosotros alabamos a Dios con nuestra gratitud, nosotros alabamos a Dios con nuestras acciones de gracias. En conclusión, nosotros alabamos a Dios con absolutamente todo en nuestra vida. ¿Y cuál es el motivo, según este versículo, por el cual debemos alabar a Dios? Porque Él es bueno, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la reflexión de, ¿estamos alabando a Dios con toda nuestra vida? Con nuestras palabras, con nuestras buenas acciones, con nuestro compromiso con Dios, con nuestro compromiso con el prójimo, con todo. Y dice, ¿por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y ese concepto de misericordia, nosotros tenemos que tenerlo tan claro y tan presente en nuestras vidas que nos conmueva constantemente, ¿no? Que constantemente nos haga sentir pequeñitos, frágiles, vulnerables, pecadores, merecedores del castigo, pero que Dios nos escogió para ser sus hijos, para ser su pueblo, para manifestar su gracia en nosotros, para manifestar su perdón en nosotros, salvarnos. Y es por eso que nosotros alabamos su bondad, su misericordia eterna. Uno más de mí. ¿Quién lo lee? A ver, Rebeca. Y vio Dios todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó a la montaña. Eso fue el día sexto. Llegó la tarde. ¿Cómo va a llegar a una montaña? Dije, llegó la mañana. No, dijiste llegó a la montaña. Llegó a la montaña. Todos te hemos escuchado. Y está grabado. Sí, para que veas que dijiste montaña. Es la fe, pero la fe muy Cayó la tarde y llegó a la montaña. La fe muy en montaña. Está bien, está bien. Entonces Dios dice que vio lo que había hecho y que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, ¿por qué era bueno lo que hizo? Porque lo hizo Dios, ¿no? Y la creación es un reflejo de ese atributo de Dios y de todos los atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos algo de bondad en la creación, en los seres humanos y todo eso, es solamente un reflejo de la naturaleza de Dios. Entonces nosotros podemos ser relativamente buenos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Dios no es que sea solamente bueno, es que Dios es la bondad en sí misma. O sea, Dios es bondad. Y lo que nosotros podemos ver es solamente reflejos de esa bondad. Es solamente reflejos, luces de ese atributo de Dios que Dios lo transfiere a nosotros y hace que lo reflejemos al mundo. Y solamente vamos a ver bondad en su máxima expresión cuando estemos con Dios. Pero según el Génesis vemos que Dios vio todo lo que hizo y encontró algo bueno, ¿no? Encontró bondad. Versículo más, Dani. Entonces, es chévere esto de la bondad, ¿no? Es bonito que sean buenos contigo, ¿no? Pero pasa algo y dice, alabemos a Dios porque Él es bueno. ¿Cómo lo alabamos? A través de nuestras acciones. Y muchas veces a través de nuestras acciones no alabamos a Dios. Muchas veces nuestras acciones no reflejan esa gratitud que decimos tener a Dios, ¿no? A veces nuestros actos de gratitud son solamente sobras. Sobras de nuestro tiempo, sobras de nuestro dinero, sobras de nuestro esfuerzo, sobras de nuestro talento, sobras de nuestras fuerzas, sobra de todo. Y eso no es una gratitud honesta y genuina ante lo que entendemos de la bondad y la misericordia de Dios. Y a veces nosotros decimos, pucha, de verdad no merecemos nada de lo bueno que es Dios con nosotros. La verdad no merecemos absolutamente. Y la verdad es que no merecemos absolutamente nada, ¿no? Pero gracias a eso, vemos que hay un atributo de Dios que nos deja como que un poquito tranquilos ante esa preocupación, ¿no? A ver, Juan Chile, el versículo. Sí, 2 Timoteo 2, 11 al 13. Esta palabra es que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel,
Él no puede negarse a sí mismo. Fidelidad, ¿no? Es loco en este pasaje porque él dice, si tú, primero dice, si tú mueres, vas a vivir con Dios. Haz algo bueno, porque morir a ti mismo es bueno. Pero si tú mueres a ti mismo, vas a vivir con Dios. Chévere. Pues no, pues es lógico. Es lógico que si tú tienes un mérito, que es morir a ti mismo, entonces es lógico que Dios te va a vivir por él. Parece justo, ¿no? Luego dice, si sufrimos, ¿no? O sea, si soportamos ciertas cosas, también reinaremos con él. Hasta ahí tiene sentido, ¿no? Porque si hacemos obras de adoración sacrificiales, vamos a reinar con Dios. Es como una recompensa justa, ¿no? Luego dice, si lo negamos, él también nos negará. Y la verdad es que es así, es justo también, ¿no? Si niegas algo, Dios te va a negar. Y luego viene algo que es como que no sigue como que esa lógica, ¿no? Dice, si somos infieles, lo lógico es, pucha, Dios te va a ser infiel. No, dice, si tú eres infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. O sea, la naturaleza de Dios, un atributo de Dios es su fidelidad. Y que a pesar de que nosotros muchas veces somos infieles, Dios permanece fiel. Y eso es genial, porque la verdad, ¿cómo somos infieles a Dios cuando de pronto en un área de nuestra vida Él no es el centro? Cuando de pronto nos cuesta entregar esta área de nuestra vida a Dios. Ahí el Señor de esa área no es Dios, es otra cosa, ¿no? Y a veces nosotros le sacamos la vuelta a Dios con nuestras parejas, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestra actitud de cambiar las cosas que hacemos mal, con nuestro poco interés de estudiar la Biblia, de orar, de pasar tiempo con Dios, ¿no? Muchas veces nosotros somos infieles en esas áreas de nuestra vida. Pero nosotros podemos tener la total seguridad de que cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel, ¿no? Y qué bonito eso, ¿no? Qué bonito encontrar esa fidelidad en un mundo lleno de infidelidad, ¿no? Porque la gente no refleja ese atributo en su vida diaria, ¿no? La gente no es fiel con su familia, la gente no es fiel y leal a sus trabajos, a sus parejas, ¿no? A sí mismo, a sus convicciones, ¿no? Y el ser humano está lleno de esa naturaleza caída, ¿no? Y lo vemos en todos lados, ¿no? La corrupción es una muestra grande de falta de esa fidelidad que necesita tanto este mundo, ¿no? Y nosotros a veces lo somos, muchas veces lo somos conscientemente, ¿no? Pero Dios en su bondad, en su misericordia nos dice, pucha, así tú seas fiel, así tú seas infiel, yo voy a ser fiel siempre. Y la pregunta es, ¿fiel a qué? Fiel a sus promesas, fiel a su perdón, fiel a su misericordia, a su gracia. O sea, Dios ya te salvó y tú sigues siendo la misma persona complicada, ¿no? Y Dios te dice, tú estás siendo infiel, pero yo, a pesar de que yo ya lo hice, lo voy a continuar haciendo. Y me voy a mantener firme en ti. Y dice que esa obra, que Él la perfeccionará. Loco, ahí te espera tu asiento. Ya pichando bien. Oye, mírame. Gracias. Está roto. Ese que cortaste porque... Sí, yo lo corté ya. Está roto como... ya vino para que lo despiertes. Pues sí, 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 avisado, ¿no? Meter una katana. Está bien. Meter una katana. Entonces vivimos en un mundo básicamente infiel. Vivimos en un mundo producto de la caída, del pecado del hombre, que se acostumbra a la infidelidad, ¿no? Pero Dios es fiel, ¿no? Y dice cosas, la Biblia, como que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y librarnos de toda maldad, dice. Pero nosotros podemos estar completamente confiados
de que a pesar de nuestros errores, de nuestra imperfección, Dios está ahí, insistiendo en su bondad, insistiendo en su amor, y no se va a echar para atrás. ¿Por qué? Porque Él es fiel a nosotros, aun cuando nosotros somos infieles. Avanzamos. Uno más. Dice, Deuteronomio 7:9, Raúl. Sábelo bien. El Señor. Sábelo, dice. Sabelo como argentino. El Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7, 2.9 RVC. Dice, Dios es Dios. Sábelo bien. El Señor tu Dios es Dios y Él es Dios fiel, que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces vemos ahí promesas de Dios, ¿no? De que si nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, que dice que nuestras generaciones están aseguradas en el pacto de Dios. En ese pacto que, ¿se acuerdan que Dios hizo con Abraham? Y que nosotros somos su pueblo, somos hijos de Abraham, hijos de la promesa del pacto. Entonces, nosotros podemos estar tranquilos en cuanto a nuestras generaciones. ¿Por qué? No porque nuestras generaciones automáticamente van a decidir, van a ser cristianas y salvas porque nosotros somos cristianos, ¿no? Nuestros hijos en un momento van a tener que tomar una decisión de acercarse a Dios, ¿no? Pero gracias a que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y entendemos lo que es Dios, esa fidelidad de Dios, de su bondad, de sus promesas, de su cuidado, todo eso se extiende hacia nuestra generación, ¿no? Y sabemos que Dios es fiel para cumplir eso. Según Tesalonicenses 3:3. Dice, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Muchas veces en la Biblia encontramos que el consuelo que Dios nos da es su fidelidad. Porque a veces de verdad nos sentimos realmente inmerecedores de todo y nos desanimamos, nos desalentamos. Pero ¿qué dice? Dios es fiel y los fortalecerá y los guardará del mal. Entonces, descansemos mucho en la fidelidad de Dios. Confiemos, o sea, que nuestro corazón encuentre paz en este atributo, ¿no? En que Dios es bueno, en la bondad de Dios, y que Dios es fiel, y que sus palabras, sus promesas, sus virtudes son para siempre. Y como leímos la semana pasada leíamos ese versículo o la semana antepasada, no me acuerdo, que decía, sean como hijos de luz, ¿se acuerdan? Imiten a Dios. Semana pasada, ¿no? Que dice, imitemos a Dios. Imitemos a Dios en su bondad y en su fidelidad, ¿no? Y todos los mandamientos de la Biblia, y si resumimos los mandamientos de la Biblia en los mandamientos que Dios o que Jesús dijo que son los más importantes, ahí está incluido esas virtudes, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando nosotros amamos al prójimo, eso incluye la bondad, eso incluye la fidelidad, eso incluye la justicia, eso incluye la misericordia, eso incluye el perdón, eso incluye la gracia. ¿Sí? Ahí creo que uno más. No, ese es el último. Eso, ¿no? Cuando yo me siento a reflexionar sobre todo esto que es Dios, muchas dudas y muchas preguntas que a veces me surgen se me aclaran, ¿no? Muchas veces le encuentro más sentido a cosas que a veces yo decía, esto no tiene mucho sentido. Muchas veces
creo que todos pasamos por momentos en los que pareciera que las cosas no encajan, ¿no? Y sobre todo con las cosas de Dios que son tan profundas y amplias, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y estudiamos su naturaleza, cómo Él se comporta, ¿no? No hay cómo nuestro corazón se ablande más. Y yo creo que esa es la idea de esta semana, ¿no? Esa es la idea de conocer a ese Dios de la Biblia, ¿no? Y siempre les he dicho en varias semanas anteriores de que muchas veces nuestro concepto de Dios no es el concepto bíblico de Dios. Que nuestro concepto del Dios amoroso no es el concepto bíblico del Dios amoroso. Que a veces nuestro concepto de amor es permisividad y no es así, ¿no? A veces nosotros también hemos querido manipular a Dios a nuestro antojo, ¿no? Y eso a veces hace que nos sintamos con la autoridad de reclamarle algo a Dios, ¿no? Y ahora, es muy humano querer reclamarle a Dios. El rey David le reclamaba mucho a Dios. En los salmos, hay muchos salmos donde David así se pone en una actitud así de niño malcriado, ¿no? Y me parece muy honesto de parte de David. Pero al final David termina reconociendo: tú eres Dios grande, poderoso, el Dios de Israel, el único, y sometiéndose a Dios, ¿no? Y aferrándonos a eso, ¿no? Entonces, que estas semanas no queden en la búsqueda del domingo y de lo que yo comparto a ustedes el domingo, ¿no? Sino que reforcemos esto buscando, leyendo, abriendo nuestras Biblias y encontrando ese carácter de Dios y cómo es Dios. Nosotros vemos eso en todos lados de la Biblia, ¿no? Y también en la creación y todo eso. Pero en cada historia de la Biblia, por ejemplo, estudiamos, no sé, la historia de Abraham, que Dios le dio una promesa a Abraham de que tenga un hijo. Vemos la fidelidad de Dios en esa promesa. Cuando leemos la historia de Noé, vemos la fidelidad y la bondad de Dios en la vida de Noé. Cuando estudiamos la historia de los apóstoles, vemos la fidelidad y el amor de Dios y la bondad de Dios y la paciencia de Dios en la vida de los apóstoles. Entonces enamorémonos de esos atributos. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres fiel, aun cuando nosotros somos infieles, Señor. Gracias, Señor, porque tú perdonas todas nuestras rebeliones. Gracias porque tú eres bueno y porque tu bondad es para siempre, Señor. Gracias porque tú eres justo y en esa justicia nosotros podemos estar y vivir confiados. Muchas veces, Señor, nosotros dudamos, temblamos, nos preocupamos, nos confundimos y nos alejamos de ese Dios que nos refleja tu palabra, Señor. Y a veces creemos en una versión falsa de ti, en una versión idealista, una versión humana de ti, Señor. Y a veces creemos que tú eres como nosotros y te tratamos de igual a igual, Señor. Pero gracias a lo que tú nos quisiste revelar, nosotros podemos hoy rendirnos a tu majestad, a tu grandeza, ante tu autoridad, Señor, como lo que somos, criaturas tuyas, y tú, el Ser Supremo, que merece toda nuestra vida entregada y rendida a ti. Tú nos perdonaste, nos salvaste, moriste por nosotros. Y nada de lo que hagamos es suficiente para agradecerte, Señor. Ningún sacrificio que nosotros hagamos en esta tierra para ti es siquiera un poquito se acerca a cómo deberíamos ser en cuanto a nuestra gratitud a ti, Padre. Danos ese corazón sensible a tu palabra, a ti, al servicio, al amor. Queremos ser como tú, Padre. Queremos conocerte más. Queremos cada vez confiar más y descansar en ti y en tus promesas.
y en tu fidelidad, Señor, que es lo que hemos hablado hoy, Señor. En tu bondad y en tu fidelidad. Gracias por ser así. Gracias por hacernos sentir amados, por hacernos sentir que somos perdonados. Vamos a cantar una canción. Eres